El Evangelio para el día de hoy está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52, y dice así: sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acababa la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que los oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver sus padres, quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué no has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús le respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Y regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujetos a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los seres humanos. Hasta aquí la lectura, es palabra de Dios. Le invito a que nos podamos tomar asiento. Que ese Dios bondadoso de la buena noticia del nacimiento de su Hijo por nosotros nos acompañe, nos guarde y nos ayude a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros, bueno, acá hay muchos chicos hoy, pero cuando nosotros que somos un poco más grandes éramos chicos, ¿qué pasaba cuando nos mandábamos alguna macana? ¿Qué pasaba? Lo más grande, ¿qué pasaba? Penitencia, un reto. El concepto de familia en la época de Jesús, por lo que dice el texto del Evangelio que leímos, no es el mismo no es el mismo que tenemos hoy. El concepto de familia que había en el tiempo de Jesús, el papá y la mamá, después de estar caminando un día que no estaba su hijo junto con ellos. Ahí empezaron a buscarlo y tuvieron que volver una jornada, tuvieron que volver hasta Jerusalén y allí lo encontraron. Lo encontraron en el espacio de formación o de catequesis, como se quiere decir, del templo, hablando con los rabinos y los doctores de la ley. Uno dice: ¿cómo un joven de 12 años, un chico de 12 años, va a estar hablando las cuestiones de Dios o cuestiones de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, principalmente en ese momento, hablando de tal forma que se entienda y se haga entender con los doctores de la ley, con los rabinos que estaban allí en el templo? ¿Cómo puede ser que eso pasó? Y uno dice: bueno, ¿será porque era el Hijo de Dios? Si uno lee bien el texto, ni José ni María sabían bien lo que pasaba ahí también. Porque María, en el nacimiento de Jesús, en el 24, también leímos en el texto, que María, cuando recibe la visita de los pastores y todo lo que vienen ahí diciendo que allí había nacido el Rey, el Salvador, no decía nada, las guardaba en su corazón las cosas porque no sabía bien lo que estaba pasando. Y parece que hasta los 12 años de Jesús, ellos tampoco sabían bien lo que estaba pasando. ¿Quién estaba con ellos en su familia? Es interesante, ¿no?, que el modelo de familia del Evangelio, el modelo de familia cristiana, es una madre soltera con un padre que se hace cargo. Eso dice el Evangelio. Complicado es ver, muchas iglesias han discriminado a las madres solteras. Si María hubiera venido a querer bautizar a Jesús en alguna iglesia hace algunos años, seguramente que le habrían dicho: no, acá no puede ser bautizado, ¿no? Porque el concepto de familia que inventaron no es el concepto de familia que está en la Biblia. Es un concepto de familia
que fue impuesto por un montón de otras cosas. Y ahí quiero hacer el enganche ahora. Nosotros tenemos a veces prácticas y formas de ser familia que alejamos a los chicos de la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús, con 12 años, se acercó y empezó a hablar con los rabinos? Porque parecía que estaba como en casa, sabía de lo que se hablaba y tenía el lenguaje de poder discutir esas cosas. Nosotros, cuando hacemos la charla prebautismal con los padres y padrinos, muchas veces decimos, bueno, y ahora yo le decía antes en el ritual del bautismo, hay algunas promesas que se hacen. Y una de las maneras dijo, y si no lo hacemos, estamos en el horno, ¿no? Nosotros debemos comprometernos como adultos a hacer el lenguaje de la fe algo común para los chicos. Porque si nosotros no lo hacemos algo común y normal en nuestra casa, en nuestra forma de ver, ¿cuándo ellos se van a acercar a la perspectiva de fe? Nosotros por ahí en casa, algunos hacemos algunos rituales, algunas cosas que demuestran algunas cosas de la fe, pero no verbalizamos, no hablamos, no decimos que por qué creemos en Dios, por qué vamos a bautizar a Pedro hoy. No hablamos eso en la familia. Bueno, vamos al bautismo y después, bueno, se hace una fiesta, se hace un agasajo en la familia y ahí quedó. ¿Y qué es el bautismo? ¿Qué es ese acercarse al cuerpo y sangre de Cristo Jesús que nosotros lo hacemos como comunidad cuando comulgamos? ¿Qué es eso? ¿Lo hacemos porque tenemos que hacer? ¿O hablamos de eso en nuestra casa? ¿Compartimos estos elementos? Si nosotros nos preocupáramos en compartir un poco esos datos de la fe, por así decir, en nuestras casas, quizás podríamos tener jóvenes mejor formados en una perspectiva más abierta de cristianismo, una perspectiva más abierta de sociedad y también seres humanos formados con apertura de mente. No van a escuchar decir que María era madre soltera y José se hizo cargo en muchas iglesias. La iglesia protestante, la iglesia luterana principalmente tiene esa perspectiva abierta de hablar de las cosas de Dios. Y así también tendríamos que tener en nuestras casas, hablar de forma abierta, para que los jóvenes, los chicos, tuvieran condiciones de acercarse a los términos o a las palabras del texto bíblico y también de la experiencia de fe que tenemos nosotros como familia. Es muy difícil hoy competir en la familia mismo, competir con la tecnología. ¿Cuántas veces los chicos en el almuerzo o en algún momento están ahí con... ¿no? Un chiquitito de 3 años, la otra vuelta, en una casa de una familia, abrimos un álbum de fotos antiguo, álbum de fotos que se abre, ¿no? Y él agarraba y hacía así, para correr la foto. No se daba cuenta que había que darle vuelta a la página, ¿no? Y nosotros, esas cosas sencillas de hablar de la fe, nosotros no lo ayornamos, no hacemos dentro de nuestra perspectiva de hablar durante el día. Y los chicos crecen, y ahora vamos a llegar a otro punto. Los chicos crecen y no es que no tienen ninguna perspectiva de fe o de creencia. Empiezan a creer y empiezan a generar en su mente una forma de creer en otras cosas que por ahí no son tan buenas. Ustedes saben que el índice de suicidio y de autoflagelamiento de chicos de 10 a 12 años es muy grande en la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque los chicos no encuentran un lugar para sentirse parte. Entonces empiezan a encontrar después espacios autodestructivos porque no encuentran su lugar en el mundo. Y nosotros los grandes, por ahí que ya tenemos la vida más o menos encaminada, no nos damos cuenta de eso, que necesitamos hacer con que encuentren un lugar en el mundo. ¿Y qué es más lindo para encontrar un lugar en el mundo
que la fe en Cristo Jesús. Si nosotros no podemos compartir la fe en Cristo Jesús en nuestras familias, ¿qué podremos compartir? Si no podemos hacer las cosas básicas de compartir el espacio de fe en nuestras casas, y van a haber algunos chicos que cuando uno empieza, lo más chiquitito como Pedro, antes de almorzar o antes de cenar en un espacio familiar, hacer una pequeña oración, y van a ver que después del día que uno no hace, ellos piden para hacer, porque empieza a generar un vínculo de familia con una perspectiva de fe, y eso perdura. Yo, para ir terminando, yo me acuerdo de una ancianita de 86 años en el hogar de ancianos en José Cepaz, que tenía ya problemas de memoria, y lo que más se acordaba era el Salmo 23 que había aprendido en su casa. ¿Por qué se acordaba? Porque eso le daba un arraigo. Ella había nacido en Europa, había perdido la familia, había vivido en casa de otra gente toda su vida, nunca tuvo su propio hogar, pero el arraigo que tenía como ser humano era esa perspectiva de fe que le enseñaron en su casa. Bien sencillo, sabía el Salmo, sabía abrir la Biblia, sabía mirarla, sabía leer, no entendía todo, pero ella decía, con lo poco que yo aprendí, ya me basta. Pero alguien le enseñó, le dio un sentido para la vida. Y nosotros tenemos esa preciosura en nuestras manos, esos chicos y jóvenes que debemos ponerlo en el ámbito de la fe. Porque si no lo ponemos nosotros, en alguna creencia van a caer sí o sí, que llega por el celular o por otro lado, van a caer, y a veces estas creencias no son buenas. Tanto es así que se hacen daño a sí mismos sin saber por qué. Que Cristo Jesús nos ayude a encontrar caminos de bendición, caminos de ponernos al servicio de esos chicos y chicas, y que puedan encontrar en nosotros el camino del Evangelio, de la buena noticia de salvación. Nos toca a nosotros, y garantizo que Dios un día nos va a pedir, ¿qué hicieron ustedes para educar a los chicos y chicas que tenían a su cargo? Si hicimos algo bueno nos será reconocido, y si hicimos algo malo, seguramente tendremos que rendir cuenta. Que Cristo Jesús nos acompañe, nos guarde y nos fortalezca en esta linda misión que Él nos ha dado y ha derramado sobre nosotros. Amén.